Vivimos en tiempos curiosos. Hemos visto aquí mismo en Futuro 360 cómo hay personas que efectivamente se casan con una aplicación o tienen una relación con un ser digital. Podemos enamorarnos de un software construido sobre la base de inteligencia artificial, como aborda la película Her o cualquiera de nuestras notas previamente citadas. Y la respuesta parece ser sí. ¿Por qué no? De hecho, hay muchos que lo hacen. Sin embargo, lo relevante no es si la amamos o no la amamos. Lo relevante es saber qué pasa, qué esconde detrás esa posibilidad de que la inteligencia artificial salte y eventualmente nos supere o incluso, como dice toda la ciencia ficción, nos domine. Esto, que es una pregunta muy antigua en la ciencia de datos, por lo menos yo la he recorrido durante muchos congresos futuros, hace poco acaba de levantarse una alarma, y es que un ingeniero a cargo del entrenamiento de una inteligencia artificial perteneciente a Google, llamada Lambda, tuvo una conversación que él percibió como algo particular, como algo nuevo, como si esa inteligencia efectivamente estuviera sintiendo o se sintiera como algo particular. Y la decidió publicar. Esto levantó muchas conversaciones en el mundo a propósito de si estamos teniendo los cuidados necesarios, si es posible que esto haya ocurrido y que esa inteligencia haya tomado una caracterización, una personalidad. Y es por eso que hoy día tenemos un invitado dedicado a estos temas, a este mundo tan misterioso para muchos de nosotros, Felipe Tovar, director de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Chile y que también es investigador del Centro de Modelamiento Matemático. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Gracias a ti. Lo primero que quiero saber a una escala no científica es qué sentiste tú cuando supiste esto, de esta conversación que había tenido este ingeniero con la inteligencia artificial. Bueno, como investigador en el área, es súper interesante ver esto en las noticias y ver que está en la palestra, ¿cierto? Y que todo el mundo está interesado en conocer de los avances y de los peligros y de las ventajas que puede haber al respecto. Entonces, en primer lugar, muy contento de saber el impacto de la noticia. Del impacto de la noticia, ¿cierto? Y del impacto que el área está teniendo en la sociedad. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si fuera cierto que Lambda tiene... ¿Qué te pasa a ti con eso? Pero en un segundo nivel soy muy escéptico, porque está lleno de noticias de que los robots están desarrollando conciencia, ¿cierto? De que desarrollan su propio lenguaje, de que se nos están escapando de las manos, y hay que ser súper cauto con eso. Entonces lo primero que uno debe ir a hacer, por supuesto, es ir a ver el material que hay al respecto, la conversación, análisis de algunos expertos. Y desde mi punto de vista, lo que pasó en particular en este caso con Lambda es similar a lo que hemos visto en otros desarrollos de inteligencia artificial y es esperable en función de cómo se creó este mecanismo. ¿Cómo se creó este mecanismo? Trata de decírmelo a mí en humano. Bueno, Lambda... los modelos de lenguaje no son mi área de expertise, pero igual creo que podemos hacer una explicación breve. Lambda es lo que se llama un modelo de lenguaje, ¿ya? Es un LLM, un Large Language Model, basado principalmente en redes neuronales y otras técnicas, que se alimenta con textos, con una base de datos de texto, ¿ya? De distintas fuentes. Puede ser, por ejemplo, muy famoso el corpus de Wikipedia, o libros, noticias, un montón de textos generados por humanos, con la capacidad de generar diálogos. Lambda en particular creo que es una instancia que produce chatbots con distintas propiedades. Entonces uno puede tener distintos chatbots que emanan de Lambda, si quieres, que tienen distintas áreas de expertise o distintos focos. Ha habido otros modelos de lenguaje exitosos. El otro bien famoso es GPT-3, que también tienen un nivel de conversación que uno podría identificar casi humano. Es impresionante cómo uno puede interactuar durante mucho tiempo con estos sistemas y creer hasta cierto punto que está hablando con un humano, hasta disfrutar la conversación, podríamos decir. Imaginemos que es posible que se manden solas las máquinas. Que se manden solas. Que tuviera una conciencia, que su fuente, el origen de sus respuestas, de las respuestas de Lambda, no fuera posible de cruzar sobre la base de las bases de datos que ha manejado. Voy a decir eso. ¿Por qué eso nos debería o nos podría preocupar?
Em, yo creo que la preocupación puede ir a varios niveles. Que una máquina sea capaz de generar un lenguaje novedoso, crear, o sea, que sea capaz de, de ser creativo, creativa, no es algo que nos debería preocupar. Al contrario, yo creo que es algo que nos debería entusiasmar. Y de alguna ¿cierto? forma medio que está pasando un poco. Claro, ¿O no? miedo de no entender qué pasó. Entonces yo creo que el miedo, más que por la creatividad o por la producción de una obra, por parte de una máquina, la preocupación puede venir con otros términos que están asociados a la creatividad. Por ejemplo, conciencia. ¿Ya? O la existencia de estados mentales o la existencia de intención. Entonces, el lenguaje es la vía más directa para aseverar que otro ente tiene conciencia. Entonces, la generación del lenguaje propiamente tal no es lo delicado. ¿Ya? De hecho, es una cosa muy útil. Uno puede tener los chatbots, como dijimos antes, asistente, hasta terapeuta. ¿Ya? Si tenemos máquinas que generan lenguaje de forma exitosa, pero detrás del lenguaje uno directamente empieza a pensar en conciencia, en intención, en sentimientos. ¿Ya? Y la forma en que nosotros nos damos cuenta que otros humanos tienen conciencia es mediante el lenguaje. Entonces, por eso el lenguaje es tan delicado, pero no por las palabras en sí, por lo que viene detrás. Entonces, ¿dónde están los miedos? Bueno, si la máquina tiene conciencia y si tiene intención y si tiene deseos y si tiene miedos, entonces lo podemos considerar o no un sujeto moral. Le podemos atribuir responsabilidades, ¿cierto? Podemos decir si obra o no de forma ética. Yo creo que ese es el miedo, no el lenguaje. Igual es bien, o sea, me ha dado mucha vuelta esta conversación porque leí la conversación y en esta conversación ella decía, yo digo que es ella, ella decía que tenía miedo de que la pagaran y que la pusieran como muy al servicio como de cosas menores y que ella no pudiera seguir explorando y conociendo nuevas cosas. Entonces el ingeniero le dice, ya, pero ¿te da miedo porque eso es como la muerte? Sí, sería como la muerte. Tengo mucho miedo a que me apaguen. O sea, ella efectivamente manifiesta sentimientos, dice que experimenta placer, dice que experimenta felicidad. Pero es divertido este salto lógico de cómo nosotros sabemos que realmente lo está experimentando o que está diciendo que lo experimenta. Esa distinción no la hacemos nosotros. Claro. Cuando tú llegas y te instalas ahí, yo deduzco que tú eres un humano y me dices cosas como me siento feliz por estar en Futuro 360 y yo no pongo en duda nada. Claro. Entonces, como, ¿por qué es importante dudar de la máquina? ¿Y por qué sería malo que la máquina sintiera? ¿Solo porque no sabemos cuál es su base ética? Esa es como, Claro, ¿cuál claro. es el punto en el ¿Por qué, fondo? o sea, ¿por qué tenemos miedo que sienta? Yo creo que hay una hipótesis que tú pusiste ahí, que es, claro, yo estoy sentado frente tuyo y digo estoy feliz de estar acá, no lo pongo en duda, ¿cierto? Porque de alguna forma nosotros compartimos una historia que no compartimos con la máquina. ¿Ya? Nosotros tenemos una rutina, ¿cierto? Ambos fuimos niños, ambos crecimos, ¿cierto? Ambos nacimos. Ambos nacimos, ambos nos educamos de forma similar, ¿cierto? En cambio, el modelo de lenguaje, el Lambda en particular, no tiene esa experiencia. Entonces, yo cuando me pongo en tus zapatos y trato de interpretar desde tu punto de vista lo que tú me estás diciendo, lo que está pasando, comulgo con eso y lo entiendo. Yo no me puedo poner en los zapatos de Lambda, porque no conozco su visión del mundo, no sé cómo llegó ahí. Entonces, solamente por la palabra que me está diciendo, yo no puedo inferir una estructura mental, si quieres, o en realidad social, porque no comparto la misma historia. Y eso es súper importante, porque la inteligencia no es difícil concebirla de forma individual, ¿ya? La inteligencia es social y necesita de la historia que tenemos y de la forma en que establecemos relaciones entre los humanos, ¿ya? No puede de la noche a la mañana un individuo. Bueno, esta es mi percepción y ya estamos entrando en terreno súper subjetivo, ¿cierto? Pero no sé si es posible tener un ente sintético en particular y de un segundo a otro equiparlo con inteligencia.
¿ya? No sé si es posible. Sí, igual es bien impresionante el nivel de inteligencia de este modelo de lenguaje, como le dices a ella. Pero hay hartas cosas interesantes que plantea este modelo. En un momento le hacen crear una especie de fábula. La fábula tiene claramente una postura moral respecto de ayudar a otros. La hacen revisar una escena de Los Miserables, donde también reflexiona sobre cuestiones sobre la justicia y la injusticia. Reflexiones que muchas veces no están en tu vecino. O sea, me refiero, esta gente con la que compartimos la biología, muchas veces no comparte con nosotros ni los más mínimos principios básicos de convivencia, por ejemplo, sobre si se respetan o no los derechos humanos. Entonces, me parece muy interesante lo que ha traído esta conversación, sobre todo porque parece ser que lo que está iluminando es la urgencia de poner atención sobre justamente las bases de datos sobre las cuales se nutren estas inteligencias. Porque recordemos ese otro episodio del pasado en el que se ponen a hacer conversar a dos inteligencias que estaban basadas en Twitter, recuerdo. Creo que era Facebook. Era una red social como, según yo era Twitter, pero seguro que tú tienes razón. Y se pusieron a pelear y llegaron como a ideas fascistas, a ideas de eliminar a otro, a ideas muy radicales respecto de qué había que hacer con la humanidad. Esas ideas a las que les tememos en las películas de ficción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto en el campo de la investigación está hoy día presente? ¿Tenemos suficientes cuidados respecto de cómo alimentamos las inteligencias artificiales que estamos entrenando hoy día? Ese es un punto que a mí particularmente me interesa mucho más que el de la conciencia de las máquinas, porque el hecho de si una máquina es consciente o es sintiente, sin duda que es una materia de investigación y es fascinante, ¿cierto? Pero los problemas que realmente nos van a afectar no son esos, y estamos muy lejos de lograr la inteligencia artificial general, si quieres, y mucho más lejos de construir máquinas que tienen conciencia, ¿cierto? Pero los problemas que realmente tenemos ahora, que ya estamos usando mecanismos de inteligencia artificial, son estos, ¿no? Entonces, nadie se pregunta si es que Siri en tu teléfono siente o no siente, ¿cierto? Pero sí nos preocupamos de cómo va a usar los datos que está recolectando cada vez que le hablamos, ¿cierto? Entonces, los problemas con los que nos vamos a encontrar son mucho más básicos que estos problemas filosóficos que a veces cuestionamos, ¿cierto? Y como tú dices, uno de los problemas más urgentes son los sesgos. Nosotros entrenamos estos modelos de lenguaje u otros algoritmos de inteligencia artificial con una cantidad gigantesca de datos, ¿cierto? Entonces, como que pareciese que el norte fuese meter más y más y más datos, y en algún momento el volumen de datos impide que la calidad de datos sea o la jerarquía aceptable de ellos, ¿no? Cómo la máquina finalmente va a elegir un dato sobre el otro cuando tiene informaciones contrapuestas, por ejemplo. Exacto. El típico ejemplo es el de la evaluación crediticia, donde hay un banco que quiere automatizar la evaluación de créditos de sus clientes. Entonces pasa la base de datos histórica de todos los créditos que se han aprobado o rechazado a una máquina, la máquina los procesa y empieza a tomar decisiones igual como tomó la ejecutiva durante los últimos años. Pero ese ejecutivo o ejecutiva puede tener sesgos importantes y esos van a ser heredados directamente por la máquina. Entonces, una cuestión súper importante cuando desarrollamos mecanismos de inteligencia artificial es ser capaces de decirles a la máquina con claridad lo que queremos hacer, porque es muy difícil comunicarse con la máquina, incluso como diseñador. Entonces, si yo lo que quiero es que la máquina calcule, realice la evaluación crediticia de forma justa, no le puedo pasar mi base de datos no es justa, ¿no? Mi base de datos tiene sesgo de las personas que fallaron antes. Entonces, ya, pero eso que acabas de decir me parece importante. Lo digo a la luz de estas discusiones tan tardía, porque hoy día estamos teniendo una discusión sobre, por ejemplo, la privacidad de los datos, importante, pero bien higiénica. Pero nadie está poniendo en la discusión, por ejemplo, si es que no deberíamos estar entrenando inteligencias o sistemas de lenguaje con la Declaración de Derechos Humanos. Si estamos entrenando inteligencias artificiales justas o injustas, discriminadoras o no discriminadoras, para ricos o para pobres. O sea, toda la cuestión valórica no está en la discusión legal de qué es lo que necesitamos proteger. Claro. O hacia dónde crees tú que debiera avanzar? Lo planteo en particular porque recuerdo hace 2 años atrás entrevisté a Jan Tallinn, que es uno de los creadores de Skype, y él tiene un centro que analiza los riesgos existenciales. ¿Qué es lo que nos va a aniquilar?
Y muy contra lo que yo pensaba, que era el cambio climático, que él me lo dijera, me dijo, no, lo más preocupante, nosotros hemos analizado en Cambridge, es la inteligencia artificial. ¿Por qué nos preocupa tanto? ¿Cuál es el riesgo que podemos ver con más claridad? Hemos visto, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica. No es inteligencia artificial, pero es cómo se pueden usar nuestros datos en nuestra contra, ¿verdad? Sí. ¿Qué otros espacios tú ves que tienen peligro? Huelen a peligro, diría Miriam. Ciertamente el uso de la inteligencia artificial reviste un peligro, pero la razón de ese peligro es el mal uso de la inteligencia artificial, en mi opinión. Es confiar en que algoritmos pueden ser desplegados de forma autónoma y no están 100% probados y son liberados a pesar de eso, ¿no? O a veces hay mecanismos de inteligencia artificial que asisten en la toma de decisiones y el humano podría decir, en este momento estoy cansado, no quiero verificar, acepto lo que me dice la máquina, ¿no? Entonces, precisamente por lo que vemos en los medios y en las revistas de qué impresionante es la inteligencia artificial, nosotros tendemos a tener una confianza a veces sobredimensionada de estas herramientas y a percibir inteligencia donde no necesariamente la hay. Entonces, yo creo que el riesgo principal es el despliegue irresponsable de los mecanismos de inteligencia artificial y no solo en los sesgos, sino también en la obsolescencia del trabajo, en la propagación de fake news. Yo creo que esos son los tres ejes más importantes. ¿En qué sentido en la obsolescencia del trabajo? Profundizo un segundo sobre eso. Se nos acabó el tiempo, pero necesito... Sí, la comunidad está súper consciente de cuáles pueden ser las actividades que van a desarrollar las inteligencias por nosotros. Claro, por ejemplo, análisis de imágenes médicas, contabilidad, ejecutivos de banco, o sea, ese tipo. Entonces, todas esas herramientas pueden ser automatizadas de forma muy eficiente, ¿ya? Y algunas de estas disciplinas no revisten ningún impacto ético en las decisiones. Entonces, no es claro si el cambio en el rubro de los trabajos va a ser más rápido o más lento que la incidencia de la inteligencia artificial en ellos. Entonces, le doy una segunda vuelta para que quede un poco más claro, pero la gente va a dejar de estudiar radiología o a la mitad de la vida laboral de un radiólogo va a irrumpir la inteligencia artificial y va a quedar sin trabajo. Entonces, esas preguntas yo creo que son súper relevantes porque a mí me gusta acercarme más a una posición que es un poco utópica, en donde los humanos siguen supervisando el desarrollo de la inteligencia. Pero un poco más allá, en donde los humanos podemos dedicarnos a tareas que son mucho más gratificantes y podemos disfrutar la vida y no tener que preocuparnos de tareas tediosas, porque esas van a estar resueltas por la inteligencia artificial. Entonces, ver esto como una oportunidad para no tener que hacer trabajo manual tedioso que no nos interesa y poder dedicarnos a actividades más intelectuales como humanos. Es difícil, porque... Suponiendo que nosotros vamos a seguir siendo un aporte. Suponiendo que también vamos a seguir siendo un aporte. ¿Tú crees que vamos a seguir siendo un aporte? Así como dije lo que creo puede ser la utopía, puedo irme al otro extremo y también uno podría pensar que tal como nosotros evolucionamos, ¿ya? De miles y miles de años, uno podría pensar que esta es la siguiente etapa de la evolución, ¿ya? Sí, lo he escuchado y es interesante. Claro. Ojalá no te reemplacen a ti, Felipe, para poder tenerte de nuevo en Futuro 360, porque nos quedaron como 4000 temas más. Vamos a volver a hablarte, así que dejemos que este es Felipe Tovar 1, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Lamento desilusionarnos si querían alcanzar a hablar de los otros temas, pero esto es tan profundo y tiene tantos alcances. ¿Por qué los humanos nos ponemos a nosotros como la medida de lo que es alcanzable o de lo que lo hay que superar? ¿No se dan cuenta de lo ridículo que puede llegar a ser eso? Sobre todo a la luz de cómo estamos coexistiendo con tantas otras especies que efectivamente están sobre las humanas en muchas dimensiones, por ejemplo. Bueno, con esta livianita reflexión nos vamos a una pausa y volvemos con más Futuro 360.